se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Dios bendito. Bueno, bienvenidos a la era del saqueo fiscal. Bienvenida, Bea García, ¿cómo estás? Luis Fernando Quintero. Buenas. ¿Qué tal, Carlos? Y bienvenidos a una pequeña demostración de hasta qué punto se puede mentir. Lo único que podría decir esta mujer, la ministra de Hacienda, en su favor es: yo no he sido la única. Muy cierto. ¿Vale? Aquí los que somos los únicos pagando somos los de siempre y somos todos, ¿vale? Este es el resultado de la suma de impuestos, los impuestos clásicos nacionales, y la suma de cotizaciones por la seguridad social, que se suman en esta cifra que están viendo. Y déjenme que les muestre desde el año 2000 lo que ha ocurrido con permiso a la inflación. Sí, lo sé perfectamente, pero la inflación no ha subido esto ni por lo más remoto. Desde 2000 hasta 2022, año del cual ya tenemos dato cerrado. Bueno, de 218.000, de hecho, en el año 1999 al 2000 se cruzó la frontera de los 200.000. Es decir, desde 2000, en poco más de 20 años, en poco más de 2 décadas, de 218.000, 219.000 millones de euros, hemos pasado a pagar todos los españolitos 503.000 millones de euros. Clarísimamente más del doble, literalmente, como si se hubiesen inventado para todos nosotros una tortura adicional de todo un IRPF nuevo, de todo un IVA nuevo, literalmente, de poco más de 200.000 a más de 500.000 millones, en 2 décadas de saqueo fiscal, literalmente saqueo fiscal. Bea, este gobierno empezó diciendo que no iba a subir los impuestos a los trabajadores. Esto se consigue, por cierto, los ingresos ya per cápita son para alucinar, de 5.000, de poco más de 5.000 a prácticamente 11.000 por barba, por persona, por contribuyente, por cotizante, porque van las cotizaciones sociales. ¿Esto se consigue sin tocar los impuestos de los trabajadores o es la enésima mentira? Lamentablemente no. Bueno, ellos siempre, PSOE y Podemos siempre venden que suben los impuestos solo a los ricos, que a los pobres nada, que a las rentas medias tampoco, pero lamentablemente en España no tenemos tantos ricos a los que expoliar, entonces solo queda, no les queda más remedio que empezar, bueno, pues a seguir extrayendo riqueza de las clases medias. Mira, un dato me llama la atención por María Jesús Montero, que dice que a los pobres no les va a tocar ni un euro de su bolsillo. Un dato solamente con la subida de cotizaciones que planea José Luis Escrivá para los próximos años. La última, la nueva, la reforma de las pensiones, que no es reforma, sino simplemente subir impuestos a una persona que tenga 10.000 euros, 10.000 euros de ingresos. Es que no hablamos ya ni de rentas medias, hablamos de los más desfavorecidos de la sociedad. Le va a subir 125 euros los impuestos al año, sistemáticamente, solo con la subida de cotizaciones. Ya no contemos IRPF, que ha sido todo un récord también en 2022, ha roto la barrera de los 100.000 millones de euros de recaudación. El incremento en IRPF en un año de crisis, 15.000 millones. En un año de crisis, 15.000 millones, está mal, en 2022, más de 30.000 millones con todos los ingresos tributarios. Bueno, es que se han puesto las botas con el IVA. Claro, esto es gracias a la inflación, no es a otra cosa. Aumenta la base imponible de los impuestos y con el IVA recaudan casi 83.000 millones. Con los carburantes también es muy bueno el resultado, porque es que se han gastado 6.000 millones de euros en el bono al combustible, esto que nos regalaban por echar gasolina, y han recaudado el doble con los impuestos a los hidrocarburos. O sea, es una trampa perfecta y una tomadura de pila. Luis Fernando Quintero, esto evidentemente tiene que estar teniendo repercusión en el poder adquisitivo de las familias. La gente ya está tirando de ahorros. El ahorro que teníamos en la época previa al COVID nos lo hemos fundido. Según el gobierno, dice que no está subiendo impuestos. Según nuestros indicadores, hasta el último arreón estábamos en 54 subidas de impuestos totales, de las cuales 17 eran subidas de cotizaciones. Con la última que ha presentado Escrivá nos iríamos a 18 y a 55. 55 subidas de impuestos. O sea, yo aquí no eliminaré ni una sola descalificación a la etapa fiscal vivida en etapa del Partido Popular con un señor llamado Montoro y un señor presidente llamado Mariano Rajoy. Pero tengo la sensación de que se ha elevado la apuesta, con un pequeño problema, que es que además aquí las elevaciones son en escalón. Es que cada vez que tú subes algo nunca lo bajamos y subimos sobre lo subido. Subimos sobre lo subido, subimos sobre más conceptos y además dejamos cada vez menos margen para que los ciudadanos tengan margen operativo. Lo acabas de decir tú. Resulta que las familias ya han consumido los ahorros que pudieron hacer durante el encierro de la pandemia, no podíamos consumir, las familias también asustadas por la situación estuvieron ahorrando, pero ese ahorro ya se ha consumido. ¿Por qué se ha consumido? Porque el nivel de vida ha subido muchísimo, el coste de la vida ha subido muchísimo y hace que cada una de las familias tenga que dedicar más recursos a aquello que antes le costaba mucho menos, tanto a la hipoteca, que han subido de manera extraordinaria las referencias a tipo variable, las facturas de los consumos, luz, agua, gas,
la factura de la compra. Los últimos datos de IPC nos hablan de subidas medias del 15%, si vamos analizando factura por factura son subidas superiores al 20 al 25%. Y todo esto redunda en que solamente con no tocar el IRPF y las subidas de inflación que hemos tenido, esas declaraciones que ponías de María Jesús Montero son agua de borrajas, porque aunque ella quiera justificar que no hay conceptos nuevos, en realidad lo que ha hecho ha sido subirnos los impuestos una barbaridad absolutamente a todos. Esos 55 conceptos más el oculto, que es donde más ha metido la mano en el bolsillo, que ha sido la no deflactación de la tarifa de IRPF. ¿Qué problema tenemos ahora? Que al mismo tiempo no tenemos servicios, de acuerdo con la cantidad de dinero que nos están consumiendo. Cada vez tenemos menos y el Gobierno se está aprovechando, que para mí es uno de los titulares de este infierno fiscal que nos tiene sufriendo este Gobierno, es que se están aprovechando de cómo nos empobrecemos. Aprovechan que nos estamos empobreciendo para meternos todavía más la mano en el bolsillo. Bueno, pues en un momento como este y con la dificultad de que ahorremos algo, pues todavía es más importante que por lo menos lo que ahorremos lo depositemos en una entidad solvente y nos lo gestione bien. Vamos un momentín a preguntarle qué tenemos que hacer con ese dinero y qué es lo importante a Banca Marc. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a hablar de dinero, vamos a hablar con Banca Marc, vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos un momento de nerviosismo, pero precisamente en esos momentos lo más importante que puedes tener o que puede tener un ahorrador es la seguridad de que su dinero efectivamente está en manos de quien tiene que estarlo. Bueno, pues ahora imagínense si su dinero está en manos nada más y nada menos que del banco más solvente de España, Banca Marc. Bueno, vamos ahora a hablar con Gabriel Echarri, director general de la gestora de Marc Private Equity, gestora de capital riesgo de Banca Marc. Muy buenas noches, Gabriel. Momentos en los que vemos incertidumbre, en los que vemos alguna empresa que sale de España, en los que vemos algún banco rescatado, dudas, etcétera, con determinadas entidades financieras. Bueno, de inestabilidad en los mercados y de inflación disparada, por mucho que algunos digan que no. ¿La solvencia del banco que te lo gestiona, la solvencia del banco en el que se confía, se ha convertido directamente en un valor refugio, Gabriel? Hola, Carlos. Pues sí, totalmente. Cuando la situación económica se complica es normal que a los ahorradores les entre esa necesidad de buscar refugio y seguridad. En el sistema financiero español, la solvencia y la seguridad la lidera Banca Marc y es precisamente gracias a esta fortaleza la que nos permite poder ofrecer a nuestros inversores productos que combinan inversión, rentabilidad y seguridad. Te podría nombrar varios ejemplos, pero yo destacaría simplemente uno, Carlos, capital riesgo. Al final estos son inversiones a largo plazo en entidades que no cotizan en la bolsa y que tienen un gran potencial de crecimiento. Gabriel, ¿puedes ponernos algún tipo de ejemplo de cómo funcionan estos productos, de este tipo de productos, alguna denominación, alguno de ellos, cómo funcionan? Sí, claro, y además casualmente acabamos de cerrar la comercialización de uno de ellos, de un fondo de fondos de capital riesgo, que yo creo, Carlos, que es un ejemplo clarísimo de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo un inversor busca alternativas de inversión con bancos solventes. Fondo de fondos de capital riesgo se denomina Marc Private Equity Global 2, que parece un nombre muy extenso, pero es una cosa muy sencilla. Inversiones a largo plazo en compañías privadas que buscan una rentabilidad atractiva a vencimiento. Al final, gestionamos el dinero de nuestros inversores de una manera muy prudente, seleccionando de una manera muy exquisita el riesgo y, por supuesto, escogiendo las mejores oportunidades. Además, es una tipología de estrategia que nos ha permitido llegar a mayor número de clientes, cosa bastante inusual, puesto que antes solamente eran unas estrategias muy focalizadas para clientes de altos patrimonios o incluso algo más sofisticados. Por ponerte un ejemplo numérico, y ya que lo tienes en pantalla, te cuento. En apenas 4 meses, Banca Marc ha sido capaz de levantar 360 millones de euros compartiendo la estrategia con más de 700 inversores. A esto hacemos referencia con este número, a esto que hablábamos antes, de que mayor tipología de clientes han podido acceder a esta estrategia. ¿Cuál ha sido el secreto? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Pues yo te diría que básicamente 2 factores principales. El primero, y perdóname que sea repetitivo, pero gracias a la solvencia y la fortaleza que te ofrece un banco como Banca Marc. Y segundo, pues por los 4 atributos que nos hacen realmente una estrategia diferenciadora, incluso exclusiva en el sistema financiero, que son el apoyo accionarial, la exclusividad, el alineamiento de intereses y, por supuesto, la confianza en la estrategia. Yo te diría que este tipo de productos se engloba, por supuesto, en la oferta extensa que ofrecemos desde Banca Marc en productos de coinversión para poder acceder a los mercados alternativos, que, como sabes, somos pioneros en el sistema
y que, bueno, llevamos haciéndolo algo más de 20 años, Carlos. Gabriel, una última cuestión. Coinversión, para que la gente lo entienda. ¿Cómo funciona? ¿Implica que el banco está contigo permanentemente? ¿Cómo funcionan estos productos de coinversión con el banco? Justo, eso es, Carlos. Simple y llanamente, coinvertir con el banco. Al final, lo que estamos haciendo es compartir con nuestros inversores los riesgos y beneficios de los productos en los que nosotros invertimos. Esto es crecimiento conjunto. Poder facilitar el acceso a que aquellas estrategias que seleccionan nuestros expertos, poder facilitarla para que mayor tipología de inversores puedan acceder con nosotros a estas inversiones. Por darte un dato, desde el año 2008, y por ir concluyendo, hemos coinvertido con más de 2.600 millones de euros, más de 1.700 clientes han confiado en Bancamar para poder acceder a distintas alternativas de activos alternativos bajo esta fórmula de coinversión, y un tercio de ellos han repetido. ¿Por qué repiten? Sencillamente por la rentabilidad. De media, date cuenta que hemos devuelto 2,4 veces dinero el ahorro aportado por estos inversores. Al final, Carlos, esto es solvencia, el poder combinar productos de inversión, garantía y rentabilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Bancamark. Seguimos con Bea y con Luis Fer. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues de la bendición del ahorro al saqueo fiscal. Vuelta. Pedro Sánchez, atención. Y en lo relativo al impuesto de la renta de las personas físicas, evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias, que no se van a ver afectadas, y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales. Bueno, para que la gente tenga una referencia real, no esto, ¿vale? De ingeniería fiscal ficción. La referencia real, una persona de clase media, Bea, en España, ¿cuánto dinero se le acaba quedando el fisco en los distintos conceptos? Y una persona, clase media en España, pues resulta que estamos hablando de 25.000, 27.000 euros. Sí, según pero, el INE, sí. Según el INE, efectivamente. Si lo llevásemos a una órbita en grandes ciudades, evidentemente formar una familia con eso es complejo. 30 y pico mil, 40.000, ¿qué dinero se te queda? Hacienda, es decir, ¿qué dinero te queda libre para poder pagar tus gastos, Bea? Pues que prácticamente es el 50%. Lo que para una capa media-media. Lo que le estás pagando al Estado roza el 50%. Si te pones simplemente con los impuestos al trabajo, si vas a sumar otro tipo de impuestos indirectos, pues es que la factura engorda muchísimo más. O sea, el ciudadano tiene muy poco margen de actuación, muy poca libertad para decidir en qué se gasta su dinero y está sometido a la constante coacción del Estado con cada actividad que hace. O sea, quieren gravarlo todo. Se han inventado impuestos nuevos. Tenemos el impuesto al plástico, o sea, que es que lo vemos en el supermercado, pero también en cualquier medicamento que compremos que va envasado en plástico. Se han inventado impuestos al vehículo por todos los lados. Si circulas, si te compras uno nuevo y te lo matriculan, cuando vas a echar gasolina, o sea, el ciudadano está completamente sometido a este yugo y cada vez, como hemos visto antes en el gráfico, cada vez vamos a más. Vamos a más, es decir, esto no está enjuagando las necesidades de gasto de estas personas, del gobierno. No, no, para nada, si es que no les van a salir las cuentas. Ellos han inventado nuevos impuestos con este temporal a la banca o este temporal a las eléctricas y con eso no van a conseguir recaudar nada. Y hemos visto el ejemplo de Ferrovial, o sea, quien no se puede ir es la persona que tiene un trabajo por cuenta ajena, que trabaja en una empresa y que le están sableando en el IRPF o, por ejemplo, no le están deflactando la tarifa según la inflación. Esa persona está completamente sometida y atrapada en el Estado. Cualquier empresa, si llega un momento en que le pones un impuesto o cualquier patrimonio grande que le pones un impuesto como este de las grandes fortunas, va a tener las herramientas suficientes para irse y para eludir, pero vamos, de forma completamente legal, la imposición estatal. La clase media no tiene esa oportunidad y entonces van a ser los que queden atrapados aquí. Los que queden atrapados, además, aquí hay una cuestión que a mí me llama muchas veces la atención. Resulta, hablabas tú, no, los impuestos al trabajo más las cotizaciones sociales, es que en realidad todos son impuestos porque todo estás obligado a pagarlo, es coactivo. Pero te lo esconden, una parte no, pero es que esto lo paga, esta parte la paga la empresa. No, perdona, si a ti no te contrata no tiene por qué pagar eso. Y es un 32%. Sí. De tu saldo bruto total, de lo que tú le cuestas a la empresa. Eso es verdad, ¿eh? Claro que normalmente cuantificamos el peaje, el mordisco que te pegan sobre lo que ya has recibido, no sobre lo que ha pagado la empresa por ti. Eso es. Es decir, si sumásemos todo, ¿de qué podríamos estar hablando? Es a partir de 20.000 euros, aquel que tenga un salario de 20.000 euros, en realidad le está dando la mitad de todo lo que él genera
solo en impuestos al trabajo al fisco directamente. 20.000. 20.000, Sí, el sí, 50%. Si nos vamos a un nivel 50-60, Estamos hablando ya 65. del 60-65%. Y si le o contamos... sea que sobre 60.000 que se gasta la empresa en ti, el trabajador recibe 20.000. Eso es. Esto es lo que llaman paraíso fiscal. Eso es, este es El el día que paraíso. encuentren el infierno casi que no nos avisen. No, es un infierno fiscal. Además, que trabajas, pagas impuestos, que ahorras, pagas impuestos, que compras una casa para poder poner en funcionamiento ese dinero que has ahorrado, pagas impuestos, que vendes la casa, pagas impuestos, que alquilas la casa... Que te vas con el Tito Berni, no, ahí no pagas No, impuestos. Vale. que compras la casa, pagas, vendes la casa, pagas, alquilas la casa, pagas, no alquilas la casa, el Estado te imputa una renta porque la puedes alquilar, no la en la que vives, pero si tienes una segunda vivienda, aunque no la tengas alquilada, estás pagando Bueno, que un pagas, concepto. pagas. Porque yo nunca he visto, o sea, cojan ustedes en sus casas el recibo de la luz y verán que se cobra el impuesto del IVA, se cobra con respecto a otro impuesto, con lo cual se cobra un impuesto sobre un impuesto. Claro, Sí, sí. Es decir, el IVA se cobra sobre el impuesto a la electricidad, con lo cual estás pagando por pagar. Dices, pero bueno, ya esto de verdad es como suicidarte por suicidarte, o sea... Y pasa con otros bienes, como con el tabaco también. Pasa lo mismo, el IVA se aplica sobre un impuesto especial a las labores del tabaco y pasa con las Nos bebidas hemos metido- espirituosas. Es la regla del 50%. Sí. Que tu sueldo, el 50% de media para Hacienda, cuando no más. Que pagas la luz, el 50% de lo que pagas, más o menos, son costes políticos, impuestos también para el gobierno. Que echas gasolina al coche, el carburante, el 50% también para el gobierno. Vamos al 50% Sí, claro, pero en todo. es el 50% de lo que pagas por el carburante después de que sobre el sueldo con el que vas a pagar el carburante ya te han quitado el 50% y cuidado. Para aplicar un bono al carburante. o sea, Efectivamente, y esto- sobre lo que te quede libre, no te preocupes que irás a otro sitio y otra vez será el 50%. Pero ya no es solo eso, porque dicen, "Va, pero es que estás comprando, hay que pagar el impuesto de valor añadido". Dices tú, no, si sobre lo que ya te han quitado te están cobrando más. Pero es que lo ahorras, dices, ese dinero, ¿no? ¿Ya me has cobrado los impuestos? Sí. Pues yo esta parte, estos 200 euros, me los voy a guardar en una cuenta de ahorro para poder ahorrar y los voy a invertir para generar algo de dinero. Pues sobre ese ahorro también te cobran impuestos. En España se pagan impuestos por absolutamente todo. Tenemos una de las cuñas fiscales más grandes de toda, no la Unión Europea, sino de toda la OCDE, de todos los países desarrollados. ¿Qué significa cuña fiscal? Lo que nos cobran con respecto a lo que pagamos, el esfuerzo fiscal respecto a lo que ganamos, ¿no? Lo que pagamos en impuestos Sí, sí, sí. respecto al dinero que tenemos disponible. Somos entre los 3-4 países que tienen una cuña fiscal más grande del mundo, de Oye, los os países lo desarrollados. pregunto directamente ya para cerrar, os pido casi un sí o un no, un poquito expandido, pero casi un sí o un no. ¿Va a haber más ferroviales con esta situación? Yo creo que sí, vamos, todo apunta a ello. Esto es una alfombra roja, o sea, como se están comportando, le han puesto una alfombra roja a las grandes empresas para que se vayan. Luis Fer. Mira, he tenido la oportunidad de hablar con algunas compañías del IBEX 35 sobre lo que sucedió con Ferrovial, además al poco de anunciarse, ¿no? La respuesta no fue ni Rafael del Pino se le ha ido la cabeza, ni con lo bien que se está en España, qué pena que se vaya. Sino cuando vamos nosotros, era vaya arrestos, vaya coraje ha tenido esta compañía en anunciarlo, en decirlo y en hacerlo, en llevarlo a efecto, cosa que otros no se atreven a hacer. Esto quiere decir que si ven que Rafael del Pino ha conseguido hacerlo y se ha servido de los derechos y las leyes que amparan a todas las empresas en España, pues yo creo que más de unas también se animarán. ¿Sí? Vea, Luis Fer, muchísimas gracias. A Un ti. placer, Carlos. Nosotros nos marchamos. Próximo domingo aquí estaremos. El otro día les dije a las 10:30, 22:30 aquí estaremos. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.